Muy buenas tardes tengan todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Leona en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este lunes 26 de noviembre, en el marco del aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es un honor para nosotros contar con la presencia de la doctora Celia del Palacio Montiel, historiadora por la UNAM, ganadora del premio Miroslava Bridge de periodismo y autora de la novela histórica que hoy se presenta. Nos acompañan también autoridades electorales de la Quinta Circunscripción Plurinominal. Agradecemos a todos su presencia y en unos minutos comenzamos. Y todos ustedes, quienes nos acompañan de manera virtual en esta Sala Regional Toluca y quienes nos acompañan de manera presencial, nos distinguen con su presencia. Sean todos y todos bienvenidos a la presentación del libro Leona, de la autora Celia del Palacio Durán. Nos complace esta tarde la presencia en el presidium de la doctora Celia del Palacio Durán Montiel, autora del libro Leona. La magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros, presidenta de la Sala Regional Toluca. La magistrada Ana Karen González Pimentel, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima. El magistrado Rafael Gerardo García Ruiz, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México. Y la magistrada Leticia Victoria Tavira, del Tribunal Electoral del Estado de México. Nos distingue también con su presencia el magistrado David Alejandro Abante Juárez, de la Sala Regional Toluca. Cedo de uso la palabra a la magistrada Leticia Victoria Tavira, quien nos hará favor de conducir este evento. Magistrada, buena tarde. Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson. Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Leona, de la autoría de la doctora Celia del Palacio Montiel. Para mí es un honor ser parte de este presidium, integrado por personalidades conocedoras de nuestra historia. Aprovechando la ocasión para agradecerle de manera personal a la magistrada presidenta de esta Sala Regional Toluca la invitación que tan amablemente me hizo para participar en este evento, a quien saludo con especial afecto. Muchas gracias, presidenta. Saludo a la doctora Celia del Palacio Montiel, quien en unos minutos más tendremos la oportunidad de escucharla haciendo importantes comentarios sobre su obra y a quien desde luego le auguramos un gran éxito. Me permito saludar a la maestra Ana Carmen González Pimentel, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Qué agradable saludarla en este recinto, magistrada, en esta tarde. Muchas gracias. También me permito saludar a mi amigo y compañero del Tribunal Electoral del Estado de México, el magistrado Rafael Gerardo García Ruiz. Buenas tardes, compañeros. Bueno, panelistas que en unos momentos más nos honrarán con sus comentarios acerca de una mujer emblemática en la historia de México, como lo fue María Leona Soledad Camila Vicario Fernández
de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario. Bueno, y sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima, para lo cual me voy a permitir leer y compartir con ustedes algunos datos curriculares de su experiencia. La magistrada Ana Carmen González Pimentel es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima con el grado de profesional de licenciada en Derecho expedido el 17 de noviembre de 1999 y de 1998 al 2000 realizó estudios de posgrado acreditando el 100% de los créditos de la maestría en Ciencias Área Fiscal, dependiente de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima. Cursó la especialidad de Justicia Electoral, siendo egresada de la primera generación e impartida por el Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obteniendo el correspondiente diploma y certificado de estudios totales, con los que obtuvo la cédula profesional de la citada especialidad. En sus logros profesionales tenemos que fue abogada postulante de enero de 1998 al mes de mayo de 2001 y gestora administrativa de la Notaría Pública número 5 en la demarcación de Tecomán, Colima. El 10 de mayo de 2001 se incorpora al Instituto Electoral del Estado como asesora de la Presidencia. Para agosto de 2002 fue designada abogada general del Instituto Electoral del Estado, cargo que ejerció hasta el 15 de enero de 2007. El día 16 de enero del año 2007 se incorporó al Tribunal Electoral del Estado con el cargo de Secretaria General de Acuerdos hasta el 3 de abril del año 2011, siendo encargada de la Unidad de Transparencia de dicho tribunal. El 4 de abril del año 2011 fue nombrada por el Congreso del Estado como consejera electoral propietaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, así como secretaria ejecutiva de dicho órgano superior de dirección, dualidad de funciones que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2014. Y bueno, para el año de 2014, el 2 de octubre, fue nombrada por el Senado de la República como magistrada numeraria del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Verdaderamente es un placer y un honor estar aquí, incluso aquí sentada en nuestra sala regional tan querida por muchos pasajes. Incluso aquí estudié en el año 2002 y pues en un ejercicio dentro de ese curso de especialización me tocó dar cuenta con los magistrados que en aquel entonces estaban y pues es una remembranza que agradezco muchísimo, presidenta. Lo quise hacer porque realmente para mí es muy significativo el estar aquí y aún más el haber sido considerada para participar como presentadora, una de los presentadores del libro de la doctora Celia del Palacio. Verdaderamente yo soy tengo mucha la convicción de que tenemos ciertos pasajes que nuestro destino nos va marcando, y cuando me llegó el oficio de invitación, así como se escribe Leona en el libro, así venía escrito también en el oficio, con letras sobresalientes y en un tamaño muchísimo más grande. Y de repente, precisamente como estamos en el marco de eliminación de la violencia contra las mujeres, me imaginé que el término a lo mejor era por la lucha de las mujeres. Sin embargo, ya al leer el oficio vi que se trataba de la presentación del libro en torno a la vida de Leona Vicario. E inmediatamente vino a mi mente que desde niña y al pasar por las diferentes etapas de la escolaridad, a uno usualmente le suelen preguntar un nombre de una mujer que haya participado en la independencia de México, ¿no? Y la mayoría de la gente, yo he escuchado, siempre se dirigen a Josefa Ortiz de Domínguez, y yo siempre decía Leona Vicario. Y
pude durante ese transcurso, pues a lo mejor sí saber que era la esposa de don Andrés Quintana Roo y luchadores independentistas y demás, pero el que me haya llegado la invitación a presentar este libro y que en este libro se narre tan maravillosamente la vida de Leona Vicario, pues para mí, o sea, es un marcaje personal sobre la vida de esta luchadora, así que mucho más la situación de poder agradecer estar en este evento el día de hoy. Bien, derivado de esto, o sea, recordaba yo que la novela precisamente es un género literario que permite narrar o exponer hechos reales y ficticios, ¿no? Ahorita, previo al evento platicábamos precisamente que la doctora Celia del Palacio enlaza de una forma, a mí, esa es la palabra, a mí me enamoró la forma en la que narra la historia de Leona Vicario con los actos y hechos que efectivamente sucedieron en el momento de nuestra independencia. También analicé, porque les voy a ser muy honesta, yo no había participado nunca, o sea, todo es un marcaje personal para mí, no había participado nunca en la presentación de un libro, y sí me metí también a documentarme, y dicen las recomendaciones que lo que debe de hacer un presentador es si recomienda o no la obra. Yo lo recomiendo ampliamente al 100%, porque creo que es una novela que además enamora y marca los pasajes sobre la cuestión de la independencia y la relación de Leona Vicario con su familia, con el pueblo de México y con su pareja, son para mí inolvidables, ¿no? ¿Por qué creo que es tan importante la lucha de Leona Vicario y que se narra y la desprendo del libro precisamente? Porque Leona Vicario, si bien tuvo el privilegio de nacer con unos padres trabajadores que le dejaron una herencia, porque ella quedó huérfana a los 17 años, pero siempre con su pensamiento muy independiente, y recibió instrucción académica, que también yo creo que eso le dio seguridad para afrontar muchísimas cosas y para ser la mujer valiente que fue. Pero lo que aprecio es que no solamente pudo haberse quedado en la conformidad de su modo de vivir cómodo, y sin embargo ella decidió luchar por su país, porque el valor más importante para ella era la libertad de nuestro México, ¿no? Aquí en el ámbito de lo que nosotros hemos estudiado como abogados, pues yo el valor más importante que creo que tenemos es la vida, y en un segundo término la libertad, y el poder conocer a través de este libro a una mujer que luchó precisamente por esa libertad del pueblo mexicano, o sea, para mí lo hace todavía de un mayor valor. En efecto, el libro nos transporta más allá de alrededor de entre los 200 años, porque nos empieza a narrar de 1808 a 1842 de la vida de Leona Vicario. Entonces, creo que expone de una manera muy consistente y armoniosa las cuestiones del movimiento de independencia, que es muy justo reconocer en esta persona de Leona Vicario, porque gracias a personas como ella, y así lo refiere incluso la doctora en su libro al final, Leona Vicario logró figurar su nombre respecto de otras muchas mujeres de las que se desconoce, que lucharon también por este movimiento independentista. Entonces, y que ahora a nosotros nos permite disfrutar del México independiente que tenemos, ¿no? Desafortunadamente, creo que no, a lo mejor no me ajustaría el tiempo, pero yo sí quería
darle lectura a un pequeño parrafito del libro, pero bueno, después si hay tiempo y se me permite, lo haré, pero en realidad la minuciosidad con la que está escrito es una cosa que verdaderamente yo aprecio muchísimo en la doctora y ojalá que cuando ella haga uso de la voz nos pueda platicar, porque yo digo, ¿cómo le hace para narrar? O sea, desde los más íntimos, así, y dos rengloncitos, o sea, nada más, son 2 renglones. Dice: finalmente las niñas subieron al carro entre risas, una pisando a la otra, la más chica temiendo haber dejado el rosario encima del mueble de la sala. Entonces yo digo, ¿y cómo puede pensar? O sea, que ir platicando que se van subiendo al carruaje, pero que una iba preocupada porque había dejado el rosario sobre el mueble de su casa, ¿no? Entonces, verdaderamente es muy bonito la forma en que lo expresa, que lo narra, y algo que no le voy a dar lectura, pero la noche de relación íntima entre Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, o sea, es verdaderamente bella. Entonces, no me queda más que agradecer, doctora, o sea, este regalazo y magistrada presidenta, la invitación a participar y a hacer a poder vivenciar esta experiencia tan agradable. Definitivamente creo que el destacar en el ámbito de este aniversario del 25 de noviembre de eliminación para la violencia de las mujeres, nos lleva a retomar precisamente a estos liderazgos y a no olvidarnos de ellos, porque a final de cuentas Leona Vicario también es considerada como la primer periodista de México, mujer. Entonces, o sea, son muchísimos datos los que aportó Leona Vicario a esta vida independiente e institucional y de información que nosotros ahora tenemos, ¿no? Entonces, yo dudaba mucho, había escuchado mucho la cuestión de que un libro regularmente te puede hacer llorar. Es el primer libro que a mí me hace llorar. Verdaderamente lo platicábamos, es como si nos metiéramos a vivir la novela, a vivir la película, y creo que ese es el mayor logro de un autor, el poder transmitir con tanta sensibilidad lo que se quiere transmitir, ¿no? Y la pasión que se tiende. Dios se la guarde por mucho tiempo y nos siga deleitando con muchas obras más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta, por sus valiosos comentarios acerca de esta mujer impresionante que participó activamente, como usted acertadamente lo dijo, en la Guerra de Independencia. Muchas gracias, magistrada. Y a fin de continuar con este evento, ahora escucharemos al magistrado del Tribunal Electoral del Estado de México, el licenciado Rafael Gerardo García Ruiz, de quien también les compartiré su síntesis curricular. El magistrado Rafael Gerardo García Ruiz es originario del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrando en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Cursó la especialidad en Finanzas Públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública, la especialidad en Derecho Fiscal en la Universidad Nacional Autónoma de México y el diplomado en Impuestos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con la especialidad en Juicio de Amparo por la Universidad Panamericana y los diplomados en Derecho Municipal, Derecho Empresarial, Derecho Ambiental y también con el diplomado en Derechos Políticos y su tutela, impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha impartido en diferentes seminarios, encuentros, ciclos de conferencias, congresos y actividades de capacitación organizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Asociación Nacional de Tribunales y Salas Regionales Electorales AC y el Instituto Electoral del Estado de México y el Observatorio Judicial Electoral.
En el ámbito laboral, ha desempeñado diversos puestos, tanto en el sector público como en el sector privado, entre ellos, coordinador jurídico de la Contaduría General de Glosa de la Honorable Legislatura del Estado de México, asesor de la Vicepresidencia de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la 50 Legislatura, asociado externo de consultores en gestión, política y planificación ambiental. A partir del 2 de octubre de 2014, fue designado por el Senado de la República como magistrado del órgano jurisdiccional electoral del Estado de México por un periodo de 5 años, rindiendo protesta de ley el 6 de octubre del mismo año. Magistrado, está en uso de la voz, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, licenciada Martínez Guarneros, magistrada presidenta de esta Sala Regional Toluca, le agradezco mucho su invitación, su hospitalidad. Es un honor estar en esta mesa, de verdad. También a la maestra Ana Carmen González Pimentel, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima, muchas gracias. La doctora Celia del Palacio Montiel, autora del libro Leona, y me manifiesto desde el día de ayer como su fan. Agradezco también a mi compañera y amiga, compañera de pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, la maestra Leticia Victoria Tavira. Muchas gracias. Cuando recibí la invitación del libro, de la presentación del libro, bueno, Leona Vicario, me toca recibir el libro, lo veo, y entonces desde el principio, el nombre nos denota, está, como decía la magistrada, está con letras grandes, ¿no? Leona, nos habla mucho de fuerza, ¿no? De fuerza, una fuerza de espíritu que se advierte en la patriota, en la heroína, y que es la protagonista de esta novela. Hemos escuchado y hemos visto en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro su nombre, hemos conocido los golpes, los castigos que ha sufrido el municipio de Leona Vicario en el estado que lleva el nombre de su esposo, Andrés Quintana Roo. Es de los más castigados con los ciclones, con los huracanes. Alguna vez advertimos en las monedas de 5 pesos del bicentenario de la gesta heroica también, pero yo creo que Leona Vicario ha sido un poco dejada a un lado, como decía la magistrada. Yo creo que el reconocimiento a la corregidora pues se impone ante una personalidad tan importante como Leona Vicario. Leona Vicario patrocina la gesta de independencia y está comprometida con ella. Desde un principio habían comentado aquí que dejó el confort que tenía como criolla, adinerada, heredera de una cuantiosa fortuna, de una de las familias más importantes, y había celebrado esponsales con un personaje también que es de una de las familias más acomodadas, la familia Obregón, Octaviano Obregón, que a fin de cuentas necesita escapar, necesita exiliarse, porque su padre había participado en el motín, en el primer golpe de Estado de nuestro país con el virrey Iturrigaray, porque se pensaba que Iturrigaray tenía ya, con esas ideas que había manifestado de autonomía, que quería hacer una independencia y erigirse en el monarca, ¿no? Ella tiene la oportunidad de irse a Cádiz a alcanzar a su prometido, pero no lo hace, ella está convencida y está comprometida con el movimiento independentista, y tan es así que se desprende de sus joyas, de sus bienes, para financiar el movimiento armado. Y no solo eso, sino que ella sirve de enlace, de una especie de espía a las misivas que había entre los realistas y los insurgentes.
Recordemos que en materia de guerra la inteligencia es prácticamente todo, ¿no? La información privilegiada que se puede tener de los movimientos en un estado de guerra son vitales, ¿no? En el contexto histórico, en este contexto histórico, tenemos a las guerras napoleónicas, ¿no? Se desarrolla esto en las guerras napoleónicas. Habían invadido ya parte de España, habían apresado al rey, a Fernando VII en Francia, y entonces en este estado de cosas los criollos, que eran los nacidos en América y que habían habían agrandado su población y sus fortunas, deciden acabar con esa limitación que tenían de acceso a los principales puestos políticos, a los principales puestos religiosos, aquellos que eran religiosos, y a esos préstamos que Carlos IV, desde la guerra contra el Reino Unido, contra Inglaterra, había impuesto, en un estado de cosas verdaderamente de opresión de los propios criollos, y encuentran en el momento en que la dominación francesa está en España, encuentran el marco propicio para la independencia, ¿no? Este sistema social era racista, tenía como cumbre de la pirámide a los peninsulares, que en el libro les llaman gachupines, de manera despectiva a los propios criollos, así los llaman. Después están los criollos, después están los indios puros, que tenían derecho a tener ciertas prebendas, tenían derecho a la propiedad privada, tenían derecho a sus tradiciones, pero siempre alejados. Y después vienen los negros, los esclavos, y después vienen las castas. Y las castas son de acuerdo al color de piel. En alguna ocasión algún autor hablaba de la ley de la piel, ¿no? Del color de la piel. Conforme al color de la piel era el estrato en el que se podía desarrollar, ¿no? Una sociedad totalmente clasista, totalmente sexista. Las mujeres eran consideradas menores de edad. Recordemos, como dijo la magistrada, Leona Vicario a los 17 años es huérfana de padre y madre, y su tío se queda como curador a pesar de su edad, se queda como curador durante todo el tiempo, no importaba, porque la mujer tenía la calidad de menor de edad en ese entonces, ¿no? La religión católica es prácticamente todo, está manejando junto con el gobierno las cosas en la Nueva España, y este es el estado en el que una chispa, como ustedes saben en la historia, una chispa detona y abre la guerra de independencia con el grito de Dolores. Este es el contexto básicamente a grandes rasgos. En cuanto a la novela, vemos la portada, y la portada vemos a una, lo pueden ver ahí en el pendón, vemos a una mujer de espaldas, una mujer que está viendo un conflicto, se ven ahí algunos cañones, y esto, como les comentaba hace rato, me da la idea de que esta portada está también pensada, que es como pertenecer a una cuarta pared. Están las tres paredes, como en el teatro, y la cuarta pared pareciera que el lector, espectador, está detrás de la heroína, presenciando lo que fue la gesta de la independencia de nuestro país. El libro tiene una narrativa impecable, de verdad es una narrativa muy detallada, muy documentada, se ve que hay mucho trabajo de investigación, el entretejido, como decía la magistrada, el entretejido que hay entre realidad y ficción, entre los personajes que existieron y los personajes ficticios,
entre las acciones y las actividades de unos y otros, de verdad, tienen una pureza del lenguaje y una facilidad. Este libro, cuando uno lo abre, cuando uno lo puede hojear, huele a chocolate, huele a mezcal, huele a tamales, huele a mole. De verdad, es maravilloso, porque tiene todo esas delicadezas, esos detalles tan puros de la alimentación de esta familia criolla en la Nueva España, ¿no? De verdad, todavía huele por aquí a canela, ¿no? A chinguirito, ¿no? Que es una especie de aguardiente de caña que se usaba mucho en esa época y que ahora se conoce más o menos que como ron, ¿no? Había una bebida de estas, los tés, esos panes de dulce, ¿no? Que se le antojan a uno nada más de estarlo leyendo, y lo delicado, lo documentado, cuando Leona está sujeta a proceso inquisitorio porque es descubierta de estar siendo el enlace de las correspondencias entre los insurgentes, tiene partes en donde vienen los autos a la letra, los autos del propio proceso, ¿no? Que ella está recluida, por no decir encarcelada, porque no era una cárcel, era un colegio, el colegio de Belém de las Mochas, bueno, sí se llamaba, ¿no? Después hubo ahí una cárcel, la cárcel de Belém, y entonces nos narra de lugares y de calles ya desaparecidas, calles que ya no existen, ¿no? La calle Plateros, la calle San Francisco, todas estas calles, ¿no? Los barrios de Santo Domingo, barrios que en el centro va uno y todavía hay algunas placas, todavía hay algunas remembranzas, la escuela de medicina, los juegos de mesa, ¿no? Como el tresillo, nos hablan de la moda de los hombres, la levita, la moda de las mujeres, esas peinetas, esos artículos de tocador que narra de manera tan detallada, ¿no? Los artículos de la loza, la porcelana, los jarros las jarras de pulque, porque también el pulque es parte, también huele a pulque esto, ¿no? Y además ella al final pues se queda con una finca en Apan, Hidalgo, precisamente. Va tejiendo un paralelo con la guerra de independencia, con la situación personal de la heroína. Cómo se va enlazando lo que va sucediendo en la vida, como en la portada, como en un primer plano es la vida de la heroína, y en un segundo plano es la gesta de la independencia, ¿no? Y entonces eso hace el libro de verdad delicioso, es un libro de verdad impecable en su narrativa. No, las comparaciones son terribles, no quiero comparar con ningún otro, pero acabo de leer hace poco uno que era más o menos de la época, que habla de la corte, de los ilusos, y bueno, pues me quedo con el de usted. Es que fue premio, además premio nacional, y me gusta más el de usted, y tiene más o menos en la misma conexidad por la misma temporalidad, ¿no? Hay una forma de narrar que podría yo decir tan femenina, que no se enfoca en la parte de la psique de la heroína, sino en la parte emocional, en la parte de dentro, en la parte donde ella sufre, donde ella goza, donde ella disfruta de la intimidad con su marido, que además lo hace, esas escenas amorosas, lo hace usted con una delicadeza, de verdad que me pongo chinito nada más, con tanta fineza, con tanta delicadeza, que eso de verdad es tan femenino. Y habla de un personaje psicológicamente redondo, circular, un personaje que vive y siente, una Leona Vicario de carne y hueso, más allá de sus convicciones políticas, de sus principios a carta cabal, de no haber traicionado a sus compañeros de lucha, a pesar de la intimidación de la propia Inquisición y de las amenazas de las amenazas de castigo, de tortura. Ella a carta cabal cumplió con sus principios, con sus deberes de madre, de esposa,
Hubo otra ocasión en donde también pudo haber ido a Cádiz, pero ahora con su esposo, cuando fue nombrado diputado para las Cortes, tampoco rechazó. Ella quería estar aquí, ella quería ser presente, quería estar presente de los cambios que se estaban gestando. Creía en una sociedad más igualitaria, en una sociedad en donde hubiera igualdad, donde hubiera libertad, y por eso luchó, ¿no? Tiene unas convicciones muy claras, muy precisas, están muy bien documentadas, muy bien narradas, y para ya no abusar del tiempo, yo creo que es un documento necesario para aquellos que aman la literatura. Es una pieza literaria muy recomendable. Es de verdad, para aquellos que les gusta la historia, es todavía más recomendable. Para los interesados en derecho constitucional es imperdible, porque aquí es donde estamos en los inicios de nuestra nación, donde están las primeras elecciones, incluso aquellos diputados electos, 21 diputados, 15 propietarios, el resto suplentes a las Cortes de Cádiz. Después los propios, dicen algunos, que en el movimiento que a la muerte de Hidalgo encabeza Rayón, hay también una especie de elecciones, y esas son las que consideran las primeras elecciones. En este caso, las Cortes de Cádiz son las primeras elecciones institucionales de nuestra nación. Esto para los constitucionalistas, para los electoralistas, son vitales, es parte del bagaje jurídico que debemos de tener. Ese congreso itinerante, el congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, en Apatzingán, después el congreso constituyente de 1823-24, eso yo creo que es una justificación para leer el libro, simple y sencillamente. Y para aquellos que son estudiosos de la materia electoral, a los interesados en la materia electoral, yo creo que es una plataforma de lanzamiento amable, amena, para poder entrar a los documentos, a las investigaciones que ya existen sobre las elecciones en el siglo XIX. Doctora, de verdad, muchas felicidades. Le agradezco mucho el placer de haber leído su libro. No cuento más, podría extenderme, no tengo tanto tiempo, pero prefiero que el público, al cual le agradezco su presencia, haga lo propio y haga el esfuerzo por leer el libro. De verdad, no se van a arrepentir. El que se arrepienta, le pago el importe del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Gerardo, por sus claros comentarios, ¿no? Incluso por la forma tan detallada que cuenta algunas situaciones de esta gran obra, que pues no solo nos incita a su lectura, sino que también nos abrió el apetito, ¿no? Con el aroma que nos ofrece la lectura, y yo coincido plenamente con usted, Bueno, continuando con el programa, corresponde ahora el uso de la voz a la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca, para que nos comparta sus valiosos comentarios, no sin antes también compartir con ustedes una apretada síntesis de su ficha curricular. La magistrada Marta Martínez Guarneros es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene 20 años de experiencia en diversas áreas del derecho: electoral, notarial, penal, sistemas de calidad en la administración de justicia. Ha sido magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, jueza penal de primera instancia por examen de méritos. También ha desempeñado el cargo de asesora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, directora del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, subprocuradora general de Justicia del Estado de Hidalgo y directora general de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Es notaria pública en el Estado de Hidalgo con licencia. Actualmente es magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 6 años.
Cuenta con participaciones como ponente en diversos temas jurídicos en el ámbito jurisdiccional, de equidad de género y la materia electoral. Ha participado en conferencias, congresos, seminarios, talleres, observatorios, foros, paneles, coloquios y encuentros organizados en diferentes organismos públicos, institutos y tribunales del país. Magistrada, le cedemos el uso de la voz, por favor. Gracias. Buenas tardes. Doctora Celia del Palacio Montiel, bienvenida. Estamos, no cabe duda, que de manteles largos con su presencia y con la presencia de quienes integran este presidium en este momento, la magistrada maestra Ana Carmen González Pimentel, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, con la maestra Leticia Victoria Tavira, magistrada integrante del Tribunal Electoral del Estado de México, de Colima, sí. Y estamos muy acostumbrados con la cercanía aquí con nuestros compañeros, y del maestro Rafael Gerardo García Ruiz, magistrado integrante del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México. Y bueno, para mí es un gusto, como les comentaba, estamos de manteles largos porque el libro es extraordinario, como todo lo que ha escrito la doctora Celia del Palacio. Le comentaba en el antepleno que la primera obra que conocí de ella me cautivó automáticamente la portada. También es una mujer que está mirando hacia lo que está, a los acontecimientos que están sucediendo. Y también, pero también se muestra una gran fortaleza, y bueno, eso ya le tocará a la maestra comentarnos si la percepción es la adecuada. También se muestra en una gran fortaleza en la mujer, que no estamos acostumbradas a verlos en las portadas de espaldas, sino regularmente desde frente, y y el rostro, y la fortaleza que muestra en el libro de No me alcanzará la vida, la protagonista, es impresionante. A mí me cautivó de tal manera que me volví en ese momento, sin haber leído el libro, en seguidora fiel de la doctora. Y ahora que publica este libro de Leona, pues me pasó exactamente lo mismo con la portada. Entonces dije, tiene un gran significado, porque además son mujeres muy fuertes. Es lo que a mí lo que percibo, lo que siento, la emoción que me transmite desde la portada. Bueno, pues haré algunos comentarios al respecto de cómo el libro viene a, no cabe duda, a darnos una gran aportación en todos los contextos. Muchas mujeres han luchado a lo largo de la historia contra las injusticias cometidas en los diversos ámbitos de la vida pública y privada, y en la búsqueda de sus derechos y libertades. Se han enfrentado con fuertes obstáculos y limitantes. Han sido, tal y como lo denomina la doctora Celia del Palacio, adictas a la insurgencia, arriesgando su vida para defender causas en pro de los derechos humanos en todo el mundo. Tal es el caso de las hermanas Mirabal, 3 feministas dominicanas cuyo asesinato en 1960 dio origen a la fecha reivindicativa que hoy conmemoramos. El día 25 de cada mes de noviembre es un recordatorio para sumarnos a esta lucha de todos los días para combatir y erradicar la violencia de género. El Día Naranja busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia. Hoy, en el marco internacional del Día Internacional en la lucha para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, decretado oficialmente por Naciones Unidas en 1999, vale la pena recordar que el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en los acuerdos internacionales de los que México forma parte. Asimismo, a nivel nacional se han establecido mecanismos como el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que surge de la necesidad de contrarrestar los obstáculos que enfrentamos en el ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Sin embargo, persisten cuestiones que obstaculizan el ejercicio de estos derechos, en donde se ven reflejados la discriminación y uso de estereotipos, los cuales impiden el libre desarrollo y acceso de las mujeres al poder. Por ello,
Resulta necesario conocer el contexto histórico para legislar con base en un mayor andamiaje y conceptualizar la violencia contra las mujeres, ya que de ello depende el generar las condiciones de igualdad necesarias con enfoque de género e interculturalidad. La historia de México nos ha dado heroínas que han sido pieza clave para la consolidación de diversos movimientos, como bien lo detalla la doctora del Palacio. Sin embargo, más allá de breves referencias, existen muy pocos testimonios sobre la participación de las mujeres en estos procesos y su papel sigue sin alcanzar un pleno reconocimiento. En la obra Adictas a la insurgencia, la doctora Celia del Palacio Montiel retoma la cautivadora vida de todas aquellas mujeres que se consagraron a la causa insurgente y que renunciaron a todo con tal de ver cumplido sus ideales. La autora nos retrata las historias de Leona Vicario, Antonia Nava, la Generala, la Heroína de Soto, la Marina, Manuela Medina, la Capitana, entre otras. Mujeres que no quisieron esperar pasivamente, ni ser solo espectadoras en el nacimiento de un país, sino que lo dieron todo. Fueron perseguidas por el ejército realista y la Inquisición, lucharon en los campos de batalla y fueron juzgadas duramente por su época. Hoy nos acompaña nuevamente para presentar su obra Leona, una novela histórica con una profunda investigación sobre los aspectos desconocidos de la vida de esta heroína, una mujer trascendental en el rumbo de la historia de nuestro país, cuyo valor, entereza y entrega fueron cuestionados restándole mérito o atribuyendo su pensamiento y acciones a un varón. Cuando el Congreso en 1822 le restituiría parte de sus bienes, surgieron voces en contra, señalando que ella no era una verdadera liberal, que todo lo había hecho únicamente por amor a Andrés Quintana Roo. Leona se levantaba en contra de las injusticias y ante expresiones misóginas de quienes la rodeaban. Se dedicó a informar a los insurgentes de los movimientos del ejército contrario. Al inicio del levantamiento de independencia y como parte de la red secreta de los Guadalupes, utilizó su posición económica para financiar a los rebeldes con medicinas, armas y el envío de noticias. Por lo que fue considerada la primera mujer periodista mexicana que, a pesar de ser detenida en 1813, jamás delató a nadie. Un pasaje particularmente interesante de la obra, en mi opinión, sucede cuando es enviada presa al Colegio de San Miguel de Belén, en donde se cuestiona para qué tanta filosofía y tantas clases que no le han servido para enfrentar la vida real. Ignacia, una de sus cuidadoras, ve la situación con una perspectiva diferente. Nosotros no sabemos nada de política, estamos encerradas aquí para no saber del mundo, para proteger nuestro cuerpo y nuestro corazón. Las mujeres no debemos meternos en lo que no entendemos, a lo que Leona responde. Es más fácil ignorar lo que ocurre allá afuera, la injusticia constante en el campo y en la ciudad. Es más fácil ignorar que hace años se levantó un movimiento de mucha gente valiente que estuvo dispuesta a morir para cambiar las cosas, para tener la libertad de escribir, de trabajar, de respirar. Tal como lo señala la doctora Celia del Palacio, Leona Vicario es un ejemplo de valentía, entrega a la causa y fe en un ideal patriótico. Necesitamos recuperar la visibilidad de las mujeres y cree que las mujeres también podemos cambiar la historia. Y todas las mujeres que estamos en este momento, en este salón de plenos, todas, invariablemente estamos comprometidas precisamente con hacer nuestra aportación desde la trinchera en la que estemos para que efectivamente sea diferente la percepción que se tiene de nosotras. Y no solo eso, sino que el gran bagaje que se puede aportar desde las diferentes, como les menciono, las diferentes trincheras. Todo es importante, todo lo que se aporte. Al igual que en el siglo XIX, en la Nueva España, actualmente seguimos escuchando frases que indican que todo marcha bien, que la guerra está en otra parte, que en estos momentos de incertidumbre menos que nunca debemos separarnos. Si bien coincido en este último punto, también es cierto que la guerra contra la violencia de género está presente siempre, en las calles, en la política, en la vida social, y aunque hemos dado grandes pasos en materia de paridad, aún nos falta mucho
por hacer para que los derechos de las mujeres sean respetados y reconocidos. Aquí sí me gustaría agregar algo que en los entornos que hago mención de cómo está presente la violencia y sobre todo en la violencia intrafamiliar, en el lugar que debemos de estar más seguras, más protegidas, el lugar en el que debemos de tener la certeza que nada nos puede suceder, es en donde a muchas mujeres les suceden muchas cosas y lamentablemente sobre todo la violencia intrafamiliar, que es lo que acaba realmente con el contexto familiar y con una debida integración en ese esquema que es tan importante para que los jóvenes, los niños tengan un desarrollo emocional que concuerde con lo que necesitamos para que nuestro país sea un país diferente desde el punto de vista de la integridad y de la salud emocional y mental. El sufragio femenino de 1953 permitió a algunas mujeres ocupar paulatinamente escaños en el poder legislativo, pero fue hasta 1990 que las feministas pugnaron por las cuotas de género, inspiradas en el movimiento de Argentina que logró la ley de cupos. En 1993 las mexicanas obtuvieron la primera conquista. Se reformó el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, para que los partidos promovieran una mayor participación de mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular. Tenemos todo lo necesario para ser independientes, decía Leona. Las mujeres somos tan capaces como cualquiera de librar las batallas en el camino. Señalaba cuando se apareció ante ellas una culebra en el camino a Tlalpujagua para encontrarse con los insurgentes. Tras 25 años de exigencias del movimiento feminista, las legisladoras federales y locales hoy gozan de representación en igualdad. El reto ahora consiste en vencer los obstáculos para ejercer el poder de la misma manera. Tal como lo señaló en aquella carta Andrés Quintana Roo, hoy debemos redoblar nuestros esfuerzos para salvar nuestro suelo de las calamidades que lo amenazan y ser la columna sobre la que descanse el santuario de su independencia, animarnos a la vista de los progresos para que la nación camine por el sendero de la gloria y la inmortalidad del vencimiento. Finalmente, en esta interesante obra, la doctora Celia realiza una analogía entre Leona y Calipso, esta figura de la mitología griega que ofrecía la inmortalidad y juventud eterna a Odiseo en su isla a cambio de quedarse y olvidar su vida anterior. Leona había visto venir a Andrés a su isla solitaria y ahora tenía que dejarlo ir para continuar su encomienda. En este contexto, los grandes logros en pro de la defensa de los derechos de las mujeres constituyen hoy aquel Ulises que ha luchado durante más de 20 años, pero a diferencia de Calipso, estos logros nosotras y nosotros no los dejaremos ir. Quiero felicitar a la doctora Celia del Palacio, así como a muchas mujeres en el país que día con día escriben sobre mujeres. Es tan importante que las mujeres escriban sobre mujeres, verdaderamente trascendente. Es, creo que de los grandes temas que se tienen que seguir impulsando y que se sigue escribiendo sobre mujeres, y lo menciona la doctora en la dedicatoria que hace también del libro, respecto a los agradecimientos que le voy a dar lectura cuando refiere: para 4 mujeres que me permitieron conocer, apreciar y disfrutar la historia de Leona y su tiempo. Ellas, con enorme valentía, han enfrentado los retos de la maternidad, de la vida profesional y del cumplimiento del deber en una época tal vez menos heroica, pero mucho más compleja. Y menciona a 4 mujeres: Laura Lara, Ana Staples, Virginia Guedea, Guadalupe Jiménez Codinash, así como Alberto, mi querido Andrés Quintana Roo. Muy hermosa la dedicatoria, pero aquí lo importante es destacar cómo esa sensibilidad
como todos hemos coincidido en escudriñar el aspecto femenino y la fortaleza femenina, nos da una gran aportación, y va eliminando esas frases denostativas que muchas veces y que yo no voy a expresar en este momento, pero que se hace alusión que qué pasa cuando estamos juntas las mujeres, ¿no? En un esquema o en otro, y se cuestiona mucho, ¿no? Entonces, cuando yo leo una obra escrita por una mujer, de verdad me cautiva. Pero cuando alguien hace una investigación tan minuciosa para escribir sobre una mujer de carne y hueso, para escribir sobre una mujer que contribuyó tanto a una etapa histórica de nuestro país, no cabe duda que las nuevas generaciones lo deben de seguir haciendo, porque escriben sobre mujeres que están luchando por un mejor porvenir para quienes decidimos tener hijos, para nuestros hijos, para los hijos de nuestras amigas, para nuestros sobrinos, para nuestras madres. Hay mucha reivindicación también para las mujeres que conforme a nuestra generación fueron mujeres que muchas de ellas no salieron a trabajar fuera de casa, pero el trabajo que hicieron en casa y la motivación de decirnos, sal a estudiar, prepárate, sé independiente, sé autosuficiente, cuando su nivel de preparación no era universitario en la mayoría de los casos, es verdaderamente loable. Yo siempre reconozco en esas mujeres anónimas mucho de lo que se ha hecho por las mujeres que en este momento que estamos aquí sentadas, y por todas las mujeres que están acompañándonos en este auditorio. Entonces, no cabe duda que muchas felicidades, y continuemos, la doctora con esa gran capacidad escribiendo sobre mujeres, nosotras leyendo y aportando lo que podamos como mujeres, y también por quienes tenemos, bueno, yo no tengo hijas, pero tengo sobrinas que son como las hijas, entonces por todas las mujeres de este país y también por todos los hombres, porque este país merece mucho amor, mucho cariño y mucha fortaleza para poder ser el país que todos deseamos. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias, magistrada presidenta, por ilustrar al auditorio con sus comentarios sobre esta obra, que bien como usted lo dijo, trata de una heroína de la independencia de México, un personaje que como poco renunció a muchos aspectos para conseguir la libertad de nuestro país. Y bueno, pues ha llegado el momento de que la autora del libro nos deleite con su exposición. Previo a ello les voy a compartir una síntesis curricular de la doctora Celia del Palacio Montiel. Ella es investigadora y coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y del PEN Club Internacional, es presidenta fundadora de la Red de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica, Premio Nacional del Periodismo 2010 por los suplementos sobre historia de la prensa en México para la revista Zócalo, y ganadora del Premio Miroslava Brinch, Sistema de Poder y Violencia contra Periodistas en América Latina. Se ha dedicado al estudio de la prensa y al periodismo en las regiones de México desde hace 30 años, así como a las relaciones entre ficción e historia. Actualmente dirige el proyecto Violencia y Medios de Comunicación en Veracruz. El producto más reciente de dicho proyecto es el libro Violencia y Periodismo Regional en México, 2015. Entre sus libros como autora única se encuentran Pasado y Presente, 220 años de periodismo en Veracruz, Catálogos de la Hemerografía de Jalisco y Veracruz, La disputa de las conciencias, los inicios de la prensa en Guadalajara, La primera generación romántica de Guadalajara, La falange de estudio, 1852, De taller artesanal a periódico industrial, La Gaceta de Guadalajara, entre otros. Es coordinadora de 13 libros de investigación en torno a la historia de la prensa en México y la historia de la cultura impresa. Ha impartido docencia y ha sido conferencista en diversas universidades de México y otros países, entre ellas la Universidad de Guadalajara, Universidad de Veracruzana, Universidad de Sonora, la Universidad Nacional de Costa Rica, Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Bielefeld en Alemania,
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Fluminense de Brasil, la Universidad Católica de Chile, Universidad de La Plata, entre otras. Además de su labor como investigadora, ha publicado 4 novelas históricas: No me alcanzará la vida, Las mujeres de la tormenta, Hollywood era el cielo, biografía novelada de Lupe Vélez, Adictas a la insurgencia, sobre las mujeres que participaron en la Guerra de Independencia, y ahora la obra que estamos presentando, Leona. Doctora, adelante, por favor, estamos ansiosos de escucharla. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues me da muchísimo gusto estar una vez más aquí en esta sala y agradezco mucho la invitación de la magistrada María Concepción Martínez Guarneros. Muchísimas gracias por todas sus atenciones, por su generosidad, sus palabras. Muchas gracias por todo. Y agradezco también a mis presentadores, quienes me acompañan aquí en la mesa. Les agradezco mucho, las magistrados Leticia Victoria Tavira, Ana Carmen González Pimentel, muchísimas gracias por sus palabras. Y a Rafael Hernando García Ruiz, muchísimas gracias por sus palabras y por todo. Que no lo oiga Rosa Beltrán. Bueno, es mi... Muchísimas gracias. Es favor. Le agradezco mucho. Y bueno, pues en particular me siento muy honrada de estar aquí en este marco de la conmemoración del Día contra la Violencia de Género. Y ya como ha mencionado la magistrada, el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Minerva Patria y María Teresa Mirabal por orden del general Trujillo en la República Dominicana. Es por eso que se toma esta fecha pues para conmemorar y para tratar de erradicar la violencia de género. Como Leona, estas mujeres también eran de clase acomodada, eran de clase media, en este caso ilustrada, y estaban tratando de luchar contra un régimen político injusto. Así por eso me parece que es pues muy pertinente recordar a Leona Vicario también en una fecha como estas. Además, me gusta mucho estar aquí en Toluca, me parece muy importante venir a Toluca a presentar esta novela, porque, bueno, aparte de que el Estado de México es uno de los lugares con mayor tasa de feminicidios en el país, ¿no? Entonces no olvidemos esto. La historia de Leona Vicario está muy cercanamente unida a la ciudad de Toluca y al Estado de México, ¿no? En diversos lugares del Estado de México ella estuvo aquí, ¿no? Escapó hacia Huixquilucan tratando de llegar a Tlalpujahua. Ella venía a pie, no llegó, pero intentó llegar a pie. Parió a su hija en una cueva de Nanchichitla. Vivió en una ranchería cercana a Chipixtla, en Tlacocuzpan. La hicieron prisionera ahí, luego estuvo en Tejupilco, le dieron el indulto en Temascaltepec, luego Toluca la recibió estando en la miseria, vivió aquí durante 2 años. No sabemos muy bien cómo sobrevivió. Yo en la novela pues planteo algunas hipótesis de cómo fue posible que ella y su esposo y su hija, su pequeña hija, sobrevivieran aquí. Y bueno, por estas calles ella caminó, ella sobrevivió en la penuria, después de haber perdido su herencia y después de haber quedado vencida de alguna manera en esta guerra por la que había dado todo durante tantos años que había ella recorrido la mitad, bueno, una gran parte del territorio nacional con grandes penurias. Entonces digamos que Leona Vicario no es para nada alguien que debería estar ajena a ustedes, a nosotros en esta ciudad de Toluca. Y bueno, pues yo escribí esta novela hace algunos años. Durante el Bicentenario se recuperaron algunas de las heroínas de la independencia, como también ya se ha señalado en el otro libro, Adictas a la insurgencia. Algunas otras novelas también salieron en torno a Leona Vicario y en torno a Josefa Ortiz de Domínguez, pero lamentablemente una vez más pues las heroínas se han olvidado, ya no las recordamos mucho, ¿no? Y bueno, ¿por qué Leona? Yo creo que, ya como se ha señalado aquí, la historia tiene una gran deuda con sus mujeres.
No sé si ustedes han visto, no sé si han tenido, bueno, los libros de texto que algunos de ustedes son muy jóvenes, seguramente los recuerdan, los libros de texto de la primaria. ¿Cuántas mujeres hay en ese libro de texto que ustedes recuerden? ¿Cuántas mujeres en la historia? ¿Cuántas? ¿3? ¿Cuándo mucho? 4, no sé. Por supuesto la Malinche, que siempre es muy mala y es la traidora y es terrible, es la villana de la película. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, que pues salvó a la patria ahí con 3 golpes de tacón y nada más. Tal vez Carmen Cerdán, y en el libro de literatura pues está Sor Juana Inés de la Cruz, pero la Adelita así como leyenda por ahí, como canción, no sé, pero más mujeres en los libros de historia no están, ¿no? Y pues nosotras las mujeres crecimos entendiendo y sabiendo que nosotros no somos parte de la historia, que nuestra actuación es tan poco importante que no merece estar en esas páginas, no estamos representadas, ¿no? La mitad de la población de este país no está representada en los libros de historia. Y pues muy pocos han recuperado algunas de las figuras, como ya hemos visto, incluso, bueno, las soldaderas de la Revolución, otra vez está Adelita, ¿no? Que aparece también como una figura mítica, pero poco a poco, hasta hace muy pocos años, son las mujeres investigadoras, incluso feministas, que han tratado de recuperar la actuación de las mujeres en la historia. Es difícil, ciertamente, porque las mujeres no tuvieron una participación pública. Ya se ha mencionado aquí que pues en realidad ellas no tenían vida pública, eran menores de edad durante siglos, ¿no? No podían disponer de sus herencias, no podían firmar documentos públicos, todo era a través de los varones. Entonces es muy difícil encontrar las huellas de esas mujeres en algún documento. A veces lo mejor ha sido pues justamente cuando son presentadas frente a la Inquisición, porque ahí en esas actas se dan los testimonios de las mujeres que cometieron algún delito, que hicieron algo terrible, como estas adictas a la insurgencia. Pero más allá de eso, pues es un poco difícil seguir qué hicieron las mujeres. A lo mejor desde el ámbito doméstico, desde otros espacios y otros lugares, las mujeres hicieron muchas cosas y hay que aprender a recuperarlas con otros testimonios, con otros documentos. Y bueno, pues de Leona Vicario se sabe muy poco. Sí se ha recuperado algo, pero todavía nosotros, todo el mundo, yo no sabía quién era Leona Vicario. Por ahí me mencionaron alguna vez que era esposa de Andrés Quintana Roo, quien tampoco sabía yo muy bien quién era, pero bueno, pues alguien ahí, hay calles con el nombre de Leona Vicario, hay alguna escuela, muchas escuelas con el nombre de Leona Vicario, pero pues como otras escuelas que tienen nombres de mujeres, pues quién sabe quién será esa persona, ¿no? Alguna maestra, quién sabe, ¿no? Incluso yo fui a hablar de Leona Vicario a una escuela, Leona Vicario, no sabían, ¿no? El director lamentablemente había puesto una leona de Leona en el uniforme de fútbol, ¿no? Porque era Leona, ¿no? Pero no sabían quién era. Entonces, bueno, hay que intentar conocer un poquito más a las pocas mujeres que se han recuperado, ¿no? Entonces, bueno, mi intención en esta novela fue sacarla de la cartita de la papelería, porque se acuerdan ustedes, no sé si todavía hicieron esos trabajos que había que ir a la papelería a comprar las cartitas, ¿no? Y ahí teníamos rápidamente la biografía de que tal y tal, la señora así volteada de lado, y pues no sabíamos nada más que eso de ella, ¿no? Alguien así lejano, alguien que no se puede identificar con nosotros, ¿no? A lo mejor alguna estatua, por ahí hay un par de estatuas de Leona Vicario, pues estas personas de bronce, ¿no? Que están muy lejos de las mujeres de carne y hueso como nosotras, ¿no? Entonces, bueno, estas heroínas son únicas, son intocables, son así como, muy solemnes, ¿no? Que no queremos ni tocarlas con el pétalo de una rosa. Entonces, yo lo que quise hacer en esta novela es justamente bajar a esta leona del pedestal y que pudiera respirar, que hiciera cosas, que se identificara con nosotros, porque finalmente, pues es muy parecida
a nosotras, ¿no? Y entiendo que es mucho más difícil hacer esto desde un libro de historia, desde una investigación histórica propiamente, y creo que la novela es el vehículo más adecuado para hacer llegar a estos personajes a las personas que no están acostumbradas a leer historia, ¿no? Y que además, pues, algunos de mis colegas son profundamente aburridos en sus libros, así que, de veras, ¿no? Entonces, bueno, más que los hechos mismos, yo lo que quise es hablar de estos detalles. No es lo mismo decir que hizo todo por el movimiento de independencia, que ver cómo se quita los anillos y dice, ve y véndelo, ¿no? Véndelo, por favor, para que puedan tener allá en Tlalpujahua, la gente pueda tener el té o lo que necesiten para comer, ¿no? No es lo mismo decir que caminó pues hasta Huixquiluca, ¿no? Por allá en el norte de la Ciudad de México, tratando de salir ahí donde la tenían presa, a ver cómo se soba las ampollas, ¿no? Era una niña rica, ella traía sus medias y sus zapatitos muy elegantes, etcétera, y caminando por esos breñales y esas. Entonces, bueno, pues hay que verla, ¿no? Hay que sentirla, hay que imaginar lo que ella está pasando ahí. Yo la pongo que, bueno, piden de comer en estas rancherías y pues les dan unas cosas picosísimas y le hace daño, ¿no? O sea, no está acostumbrada a comer esas cosas, está enfermísima al final. No puede seguir, ¿no? Entonces, bueno, ver esta parte humana, pues los héroes también les hace daño la comida, ¿no? Eso pasa, ¿no? Y son como nosotros, ¿no? No es lo mismo decir que acompañó a los diputados de la Anáhuac, ¿no? Y su viaje por la Tierra Caliente desde Chilpancingo hasta Patzingán. O sea, ¿se imaginan ese viaje? Ustedes más o menos pueden imaginar por la Tierra Caliente cómo es ese recorrido, ¿no? No es lo mismo eso que verla llorar ante un ejército de niños, que era lo que tenían los insurgentes, y que los realistas igual mataban a los niños y los descabezaban y los arrastraban con los caballos. Entonces, bueno, yo quise pintar ese cuadro, pues, ¿no? Ver qué significaba estar ahí. A mí me conmueve muchísimo, ya lo han mencionado, este congreso de la Anáhuac, que andaba itinerante, ¿no? Me conmueve hasta las lágrimas imaginarme a este grupo de diputados de la Anáhuac, cómo andaban por la selva, comiendo caldo de iguana, ¿no? Siendo picados por los mosquitos, con disentería y con fiebre y todo, y ahí imaginándose su constitución de que todos somos iguales y ya no va a haber negros y ya no va a haber indios, todos vamos. Ay, me conmueve mucho. Entonces, eso fue lo que yo quise transmitir. Generalmente estos personajes pues no son así como muy lejanos, no los podemos imaginar haciendo estas cosas, y así andaban, ¿no? Esto es lo que yo quise pintar, ¿no? Y bueno, no es lo mismo decir que parió a su hija en una cueva, además el 3 de enero, no debe haber sido muy agradable estar en esa cueva, que verla llorar, ¿no? Y amarrar a la hija en la enagua de la sirvienta que iba con ella, ¿no? Quise hacer pues vivo este personaje, ¿no? Más allá de aprender que la Constitución de Apatzingán se firmó en 1814, pues que la gente sufra y que llore y que se alegre con los personajes. Por ahí pinto a Morelos bailando, ¿no? Un son de Tierra Caliente, porque además decían que era muy alegre Morelos, ¿no? Entonces también, pues no nada más a Leona, sino también a los otros héroes de la independencia, pues bailaban y se tomaban su aguardiente cuando llegaban ahí contentísimos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una novela, no es historia novelada y no es tampoco una biografía histórica, ¿no? Sino que pues es también una novela de amor, como ya lo han dicho, ¿no? Es la relación entre Leona Vicario y Andrés Quintana Roo, cómo se conocieron, cómo superaron una serie de adversidades, cómo a veces Leona no le gustaba lo que hacía Andrés Quintana Roo cuando estuvo de diputado con Iturbide, ¿no? Le sonó un cachetadón alguna vez porque no le pareció, ¿no? Entonces, bueno, eso también pudo haber ocurrido, ¿no? Ella era de un carácter bastante fuerte y se ve que no siempre, como en cualquier pareja, pues no siempre deben haber estado de acuerdo, ¿no? Para que fuera más detallado y más vivo el personaje, pues sí, ciertamente necesité hacer una investigación histórica muy detallada, ¿no? Me basé en los inventarios, porque por fortuna, ya que le confiscaron toda su fortuna a Leona,
hicieron inventario de todo lo que habían recogido de la casa, ¿no? Entonces ese inventario fue muy detallado y pude ver pues que la alhaja, que los platitos de porcelana, que las florecitas de no sé qué, que la palangana de plata, que el espejito y el peine. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que a lo mejor a un historiador que se encuentre ahí en el archivo, pues a lo mejor no le van a servir, pero yo los pongo a servir al personaje, ¿no? Yo les doy vida a través de esos objetos, ¿no? El proceso, como también ya se ha mencionado, pongo ahí partes del proceso, cómo le preguntan estos personajes de la Inquisición, Miguel Bataller, por ejemplo, de la Junta de Seguridad de la Inquisición, cómo le está preguntando a Leona, ¿y quiénes son sus compañeros, ¿no? Y ella no contesta, pues no voy a contestar, no, sí, ¿quiénes son? Y nos tiene que decir. Entonces estas partes del proceso están ahí, están escritas, y yo las recuperé y las puse también como parte de la novela. Y además, pues un montón de literatura, de bibliografía sobre la historia de la vida cotidiana, historia de las prácticas, la moda, ¿no? ¿Qué moda se usaba? ¿Qué vestidos pudo haber usado Leona? Pues también hay una investigación detrás de eso, diarios de personajes de la época, recetarios, ¿no? Algunas de las cosas que se ponen en esa mesa, pues son tomadas de los recetarios antiguos de la Nueva España, ¿no? Que además comían pesadísimo, yo no entiendo cómo podían digerir esos platos, ¿no? Pero sí pinto esa mesa, ¿no? Como para que se nos antoje y podamos sentir que estamos ahí con Leona, ¿no? Y bueno, todo este detalle detrás de la novela es justamente para que los personajes se sientan más vivos, ¿no? Para que no se noten las costuras de estos personajes, porque yo siempre lo que he tratado de eludir es estos personajes que hablan así como libro de texto, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Está muy bien, pero ¿qué más dijeron, no? Seguramente dijeron otras muchas cosas. Y bueno, pues la historia, no olvidemos, es uno de los elementos que nos ha dado identidad, ¿no? Y pues el Bicentenario nos ha acercado a estas figuras, pero pues ya hace mucho del Bicentenario y ya se nos volvió a olvidar un montón de estas figuras, de estos personajes. Yo creo que tenemos que recuperarlos, ¿no? Y bueno, pues lo que yo quisiera es hacer viva a esta figura, darles un poquito de, ahorita les voy a contar muy rápidamente, ¿no? Que se puedan imaginar a esta chica de 17, o sea, una adolescente prácticamente, que queda huérfana, ¿no? Es rica, es miembro de la élite de la Nueva España, es guapa, la pintan pues de una manera muy impresionante, ¿no? Incluso con una personalidad muy fuerte, ¿no? Es culta, porque además no es una mujer como el resto de las mujeres de esa época. Ella ha leído libros, tiene una biblioteca importante en su casa, le interesan diferentes materias, ha leído cosas de física, de biología, de botánica, además de las novelas de la época, ¿no? Églogas de Garcilaso, cosas que otras mujeres no leían. Algunas mujeres sí fueron a la escuela, por ejemplo, a las vizcaínas, como doña Josefa Ortiz, que aprendió ahí a escribir y a bordar y a leer oraciones, a aprender oraciones, etcétera. Pero Leona no, Leona tenía una formación muy sólida. Ella traducía del francés, por ejemplo, ¿no? Además tocaba el piano, por supuesto, sabía pintar, pintó ahí unas miniaturas de su novio, Octaviano Obregón. Entonces, estamos hablando de una chica, ahora sí que fifí, una niña bien, ¿no? ¿Por qué una chica así, que además queda huérfana, comienza a hacer su vida más o menos independientemente con su tío, que vivía ahí al lado en una de las mejores zonas de la Ciudad de México, que ahora es la República del Salvador, era la calle de Don Juan Manuel? ¿Por qué una chica así decide meterse a las ideas de la independencia, empieza a relacionarse con este grupo clandestino de los Guadalupes y empieza a interesarse en la política? ¿Por qué una niña rica? O sea, las otras no hicieron eso, ¿no? No les interesaba prácticamente lo que estaba ocurriendo en el país, y lo que querían era casarse y tener más vestidos, e ir a las jamaicas, como se decían las fiestas campestres, ¿no? Entonces, bueno, ella es diferente por eso, ¿no? Es una de las pocas mujeres ricas que hizo eso.
y bueno, ella tenía su gran herencia que le dejó su padre, Gaspar Martín Vicario. Su madre, Camila Fernández de San Salvador, era de aquí, de esta región, no sabemos exactamente de dónde, al parecer era de Toluca, y decían que pues era de la nobleza colúa, yo no sé si eso realmente es verdad, pero eso se decía. Entonces, bueno, hay raíces de Leona también por ese lado. Estaba muy bien relacionada, este novio que tenía Octaviano Obregón, pues era el sobrino del conde de la Valenciana, nada menos. Ustedes conocen la mina de la Valenciana en Guanajuato, se pueden imaginar la cantidad de dinero que tenía ese pretendiente, además guapo, ¿no? Joven, demás. ¿Por qué no se casó con Octaviano Obregón? Y bueno, ya, vámonos de aquí, ¿no? No hizo eso, se le atravesó Andrés Quintana Roo, y esa es la historia que yo quiero contar, que es un joven abogado, que además tiene las cartas de Allende, que ya estaba metido en la conspiración, lo meten a la cárcel, es pasante en el bufete del tío de Leona Vicario, que es Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, que era además realista, había sido rector de la universidad varias veces, atacó a Hidalgo, pero por todos lados escribió cartas en contra de él, todo. Y Leona, en cambio, pues estaba a favor de la insurgencia, ¿no? Entonces, pues conoce a Quintana Roo y le cambia la vida. Ciertamente hay una influencia, no sabemos si de ella hacia Quintana Roo, lo más probable es que sí, porque ya desde con Octaviano Obregón, que estaba en contra de Iturrigaray, ella se metió a la política, ¿no? Y se metió a estos grupos de los Guadalupes. Cuando Andrés se va a Tlalpujahua, ella se queda en la Ciudad de México y es correo de los insurgentes, como se ha dicho aquí, pero no solo eso, a mí me conmueve mucho que ella recibía las cartas en su casa con un correo, que además ella era intachable, ¿no? Sobrina de este abogado realista, ¿no? Pues ¿quién iba a sospechar que ella iba a recibir la correspondencia de los insurgentes? Nadie. Y ella mandaba estas noticias, todo, pero aparte mandaba objetos, ¿no? La mamá de Ignacio Allende, no sé qué, le mandaba un botecito de té a su hijo, ¿no? Entonces esto nos humaniza a estas personas, ¿no? O el que estaba en Tlalpujahua manda un reloj porque está descompuesto, por favor, Leona, manda componer mi reloj y me lo reenvías, ¿no? Entonces, bueno, este intercambio que nosotros no nos imaginamos, porque estos héroes de la independencia otra vez son de bronce, ¿no? Ella hacía este tipo de favores, ¿no? Y después, bueno, a mí me encanta la vida de Leona Vicario y no me quiero extender demasiado, pero cuando es encontrado este correo y que ella tiene que salir de la Ciudad de México, ella intenta irse a Tlalpujahua, nunca llega, encuentra incluso a un capitán insurgente y les dice, llévenos a Tlalpujahua. ¿Y qué creen que les dice? Ustedes, mujeres, ¿qué van a ir a hacer allá con los insurgentes? Esos muebles como ustedes, son muebles, son objetos, ¿no? Unos muebles como ustedes no pueden servir a la rebelión, así que yo no cargo, es cargar con ellas, ¿no? Es un fardo. Entonces, bueno, pues ellas se quedan ahí, Leona se enferma, tienen que regresar a la Ciudad de México, la aprenden, la meten a este colegio de Belén, y pues sale de ahí de una manera espectacular que a mí me gusta mucho porque parece una película de aventuras, y esto es cierto, ¿no? 3 amigos de Rayón mandan a buscarla, se meten al colegio de monjas donde está ella y la sacan de allí así a punta de pistola. ¿Dónde está Leona? Me imagino esa escena y me encanta, ¿no? ¿Dónde está Leona? Y pues ella se va con ellos, ¿no? Y se va riendo por la calle de los Arcos de Belén en la Ciudad de México donde está ese colegio, las carcajadas de que ya es libre, ¿no? No puede salir de la Ciudad de México porque el virrey está cercada ahí todo, que no se salga, ¿no? Pues es una vergüenza. Lo que pasó, se disfraza de negra y se va en un burro con unos cueros de pulque, ahí como si fuera una negra que vendiera pulque, y se va a Oaxaca. Y de allí se va a Chilpancingo y de ahí acompaña al Congreso de la Náhuac, de ahí llega hasta acá, llega hasta Apatzingán, está dando vueltas durante años.
con esta guerra de guerrillas, porque ya en esas alturas ya no era aquella independencia, o sea, nosotros nos imaginamos la independencia, yo no sé cómo se la imaginan ustedes, pero así con Hidalgo a la cabeza y todo muy heroico y demás, ¿no? Pero cuando matan a Hidalgo y luego a Morelos, pues esta guerra de guerrillas ya se vuelve así como de pequeños grupos que andan en la montaña ahí muertos de hambre y a salto de mata y todos andrajosos y demás. Eso era la independencia en 1815, 16, 17. Entonces, bueno, ahí no sabían que iban a ganar, no sabían que todo esto iba a ser maravilloso, nada. O sea, ellos estaban vencidos ahí metidos en el monte, ¿no? Aún así, el virrey les mandó varias veces un indulto, ya ríndanse, ya, adiós. Andrés todavía quiso, sí, pues vamos a rendirnos ya, ¿qué estamos haciendo aquí? Y Leona le decía, no, no nos vamos a rendir. Y al próximo mensajero que venga se lo mando muerto, así que ya no me manden a mensajeros, ¿no? Finalmente, pues tuvieron que rendirse, los acorralaron en este pequeño pueblo de la sierra, cercano aquí. Ay, lamentablemente ya no pude llegar porque quise hacer todo ese trayecto y ya no pude llegar más que hasta Tejupilco. Ojalá que alguien de ustedes conozca por allá Tlatlaya, Achipixtla, todos esos lugares, y ojalá que yo pueda ir pronto para allá porque sí se me antoja mucho conocer esos lugares donde ella estuvo. Y pues la traen caminando, con la niña cargada, la traen caminando hasta Tejupilco para juzgarla ahí metida en la cárcel. Andrés, que había huido, porque dijo, nos van a matar a los dos, vio que cómo la estaban tratando y dijo, no, me regreso, les digo todo, me rindo, lo que sea, pero no le hagan daño a ella, ¿no? Los tuvieron aquí en Toluca, dijeron, bueno, aquí se quedan. No podía regresar a la Ciudad de México porque como les habían dado el indulto y ellos eran muy peligrosos, sabían que eran peligrosos, pues no pueden ir a la Ciudad de México. Él no podía ejercer su profesión y por eso estuvieron aquí viviendo, quién sabe de qué, de milagro, ¿no? Por ahí dicen que un hijo de precisamente doña Josefa Ortiz estaba aquí como alférez o alguna figura así, no recuerdo exactamente, y que él les ayudó mucho para que pudieran sobrevivir. Finalmente lograron regresar a la Ciudad de México, les regresaron su herencia, porque además a ella le habían quitado todo, los realistas le quitaron cada centavo que tenía, y pues finalmente lograron regresársela, y ahí fue donde estuvo el pleito, digamos, y el enojo contra Leona Vicario. El Congreso de 1823 decidió regresarle sus propiedades, su dinero, pero no tenían dinero. Entonces, pues, ¿qué le iban a dar? Le dieron una casa que se estaba cayendo ahí enfrente de Santo Domingo, que hasta la fecha es la casa de Leona Vicario, todavía pueden ir a visitarla, y le dieron la hacienda de Apan, una hacienda pulquera, que pues no recibía grandes rentas y que ella la hizo después producir más con el pulque, que era una bebida que todo el mundo tomaba, ¿no? Ya, no como ahora, todo el mundo bebía pulque. Entonces, pero entonces Lucas Alamán y otros conservadores, eso sí, empezaron a hablar mal de Leona y a decir que pues no merecía esas propiedades, que por qué le habían regresado esas propiedades, si ella lo único que había hecho era irse de loca con el novio, así prácticamente, ¿no? Y pues eso lo publicó en un periódico, la estuvieron atacando durante varios años y Leona se empezó a defender. Esto es único, o sea, ninguna mujer en esos años, en los primeros años del siglo XIX, escribió en un periódico para defenderse de esa manera. Y Leona Vicario lo hizo. Les traje aquí la carta que escribió a Lucas Alamán en esos años. No se las voy a leer, por supuesto, toda, pero dice que no es posible, dice, confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Entonces, dice, por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas y en ese punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. Ahí va.
pero de ambas clases hay también muchísimos hombres. ¿Qué está diciendo aquí Leona Vicario? Las mujeres son capaces de tener una conciencia política. No por ser mujeres no piensan, ¿no? Excepto las muy estúpidas, pero también hay hombres muy estúpidos, o sea, las mujeres somos iguales que los hombres. Esto lo está diciendo Leona Vicario en 1831. Esto no volvió a ocurrir durante todo el siglo XIX. Entonces, simplemente por esa carta de defensa que hizo Leona Vicario de sí misma, yo creo que vale mucho la pena que la estuviéramos recordando más frecuentemente, porque es algo totalmente insólito. Leona Vicario murió en 1842, fue promulgada o fue declarada benemérita, madre de la patria, pero después se nos olvidó totalmente. No sé por qué, en realidad, después es a doña Josefa Ortiz a quien recordamos. Doña Josefa Ortiz estaba en las monedas de 5 centavos, está en los billetes, está en las otras monedas de 5 pesos hasta hace muy poco tiempo. ¿Por qué doña Josefa y Leona Vicario se olvidó completamente? Quién sabe, ¿no? Me gustaría mucho saberlo, pero digamos esta novela es como un intento de recuperar su figura, de recuperarla a ella, pero no como única, sino, y sí es única de muchas maneras, porque lo que hizo no lo hicieron otras mujeres, pero también como un símbolo de todas las otras mujeres que lucharon por la independencia, humildes, desde diferentes ámbitos, como correos, como incluso seductoras de tropa, muchas otras mujeres cuyos nombres están totalmente olvidados. Y pues el día de hoy yo creo que es muy importante recuperar a Leona y sentir a Leona, sentir que es como nosotras y que nosotras también podemos hacer ese tipo de cosas en defensa de nosotras mismas en este momento, en este contexto de violencia de género y demás, y también por el bien del país, que también nos necesita muchísimo en este momento como entonces. Pues muchas gracias. Espero que tengan algunas preguntas o comentarios, me encantaría escucharlos y con gusto les puedo responder y hacer un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora del Palacio, por compartirnos detalles tan cotidianos de la vida de una mujer apasionada por defender su autonomía y bueno, vistos desde su enfoque, ¿no? El enfoque que usted posee de historiadora. Muchas gracias, doctora, por la presentación de su obra. Y en efecto vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, así que vamos a cederle ahora el micrófono al auditorio para que le haga la pregunta que desee a la doctora del Palacio. Por favor, está abierta la sesión. ¿Alguna inquietud? Se puede, adelante. Adelante, por favor, magistrado. Muchas gracias. Más que nada, quisiera hacer extensiva una invitación a un viaje al pasado, a un lugar en donde se gestó la consumación de la independencia. En la iglesia de la Profesa, que también está mencionada en el libro, se reunieron, entre otros, los más importantes, Matías de Monteagudo, que por cierto era el director del Colegio de Belém cuando estuvo recluida Leona, la Güera Rodríguez, otra mujer importantísima y vital, porque además financia parte de lo que es la consumación de la independencia, pero se fragua en ese sitio, en esa iglesia de la Profesa, que ahora se encuentra que siempre se ha encontrado, ¿no? Que se encuentra en las calles de Madero, que es peatonal, Isabel la Católica. Tienen un lugar en donde se reunían estos personajes con Agustín de Iturbide. La parte eclesiástica, la parte rica, son los que financian la empresa de Agustín de Iturbide, que llega en el Abrazo de Acatempan a juntarse con Vicente Guerrero, a unir los dos ejércitos y a formar el ejército trigarante. Los sábados a las 12 del día se abre la Pinacoteca Virreinal. De ahí, exclusivamente los sábados a las 12 del día, los sacerdotes que son encargados de ese sitio, de esa iglesia, la iglesia de la Profesa, hacen una visita guiada, permiten una visita guiada con alumnos del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Escuela Nacional de Bellas Artes.
tiene una pinacoteca maravillosa donde hay obras de los Juárez, de Villalpando, hay arte virreinal que es digno de ver. Y hay un espacio muy importante donde están los cuadros, donde están los retratos de los obispos de la Ciudad de México, que también vale la pena. Y en un lugarcito por ahí, en ese lugar místico, mágico, hay una edición facsimilar del Acta de Consumación de la Independencia. Los invito los sábados a las 12 del día, es gratuito, en la Ciudad de México, en la Iglesia de la Profesa Madero e Isabel la Católica, a que hagan un paseo a ese siglo XIX y sepan en dónde se gestó ese broche de la consumación de la independencia. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, por darnos esa sugerencia e invitación. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Magistrada, por favor. Sí, doctora, las portadas. Las portadas. Sí. Bueno, las portadas pues diseñan las personas de la editorial. En este caso, la otra de No me alcanzará la vida y las otras ediciones de Leona y las demás novelas fueron de Random House. Esta es de Planeta. Pero sí se cuida muchísimo que las portadas puedan mostrar el contenido del libro, que puedan llevar al lector, así como usted, ¿no? Que se acerque al libro y que pueda mostrar como la esencia, ¿no? del libro. Las consensamos siempre, las discutimos incluso mucho, ¿no? Para que puedan reflejar los contenidos del libro. Y por supuesto, pues es la cara, ¿no? Lo que puede acercar también a los lectores al libro. Gracias, doctora. Bien, adelante, magistrada, por favor. Perdón por ocupar tu espacio, pero quizás es por la lectura también que ya previa que dimos al libro, pero dos preguntas. En el epílogo al final de su libro, manifiesta que Leona Vicario fue nombrada Benemérita Dulcísima Madre de la Patria. Si todavía, o sea, ¿quién le dio esa connotación y si todavía persiste ese nombramiento? Y al final dice, el gobierno de Coahuila revocó el decreto que otorgó el nombre de la heroína a la ciudad de Saltillo. Si pudiera precisarnos el contexto con respecto a ese punto. Bueno, lo de Benemérita Dulcísima Madre de la Patria, originalmente esto se lo otorgó Morelos en el Congreso de la Anáhuac. Ahí ellos la nombraron benemérita y le dieron incluso un estipendio mensual como para tratar de pagarle los servicios a la patria, pero por supuesto fue nada más uno porque ya no había dinero y no le pudieron dar nada, ¿no? En realidad, pero ese título, digamos, persistió. Y dicen que luego, en los años en que ella murió, eso no es cierto, porque hay otra novela que se llama La Insurgenta, precisamente, donde se dice que fue Santana quien le dio ese título y que si estuvieron pensando si se lo daban o no en 1842, pero no, se lo dio Morelos, y se le hicieron funerales de Estado, donde sí fue Santana y sí estuvo ahí con ella y todo, ¿no? Es la única, en efecto. Entonces, supongo que ese título persiste, ¿no? Y lo otro, le dieron el nombre de Saltillo de Leona Vicario en 1827. No recuerdo ahora quién fue el gobernante, pero pues cuando el gobernante salió, el siguiente le revocó el nombramiento el siguiente año, incluso en el 28. Y fue ahí donde ella recibió incluso el primer ataque, a través de una revistita que se llamaba El Cardillo de las Mujeres, y ella atribuye ese ataque a que la envidia, ¿no? A la terrible envidia de que le regresaron los bienes y que le habían nombrado, le habían puesto a Saltillo de Leona Vicario su nombre, ¿no? Y pues ella tiene que defenderse por primera vez, y la persona que la atacó en ese momento se hizo para atrás, o sea, se arrepintió de haber dicho eso, y por eso en el 31 ella vuelve a decir que cómo es posible que Luca Salamán le haga este tipo de acusaciones y que son pura envidia, que en realidad no tiene ningún sustento todo eso que dicen de ella, ¿no? Muchas gracias.
No sé, adelante por favor, si le podemos pasar un micrófono. Hola, muy buenas tardes. Más que nada quisiera felicitarla. Quisiera decirle que muchísimas felicidades en la manera en que platica, sí motiva a leer su libro y que nos recuerda que tenemos que saber nuestra historia, porque la mayor parte la gente ignora su propia historia y condena a su país, el presente y el futuro de su país por no saber lo que aconteció en su pueblo, ¿no? Y en esta ocasión hay que aprovechar el legado que dejan estas mujeres. Hay que tomarlas como ejemplo de vida porque la historia no cambia, lo que cambian son los personajes. Hay que aprovechar los logros que han hecho y hoy en día que se tienen las facilidades como mujer, que todavía estamos en proceso y que nos cuesta un poco, pero hay que aprovecharlo. La felicito mucho y pues ya espero poder comprar el libro para leerlo. Gracias. Está fuera, Muchas De acuerdo. gracias. Muchas gracias. ¿Habrá una pregunta más? Por favor. Micrófono de este lado. Hola, ¿qué tal? Pues muchas felicidades, doctora, por su obra. En una parte de esta obra, su tío, don Agustín Pomposo, hablaba con Leona y le decía que toda la gente que había apoyado al virrey Iturrigaray había tenido un destino lamentable. Entonces ella le contestaba: lo sé, todos están presos o muertos, pero yo no tengo miedo. Usted ha realizado investigación periodística sobre el caso de Veracruz y en este contexto, hoy en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, le quisiera preguntar cómo alzar la voz contra estas injusticias y en la búsqueda de la verdad sin que se vea coartada esta libertad de expresión. Pues es muy difícil en realidad. Yo creo que cada quien desde su lugar, desde su pequeño espacio donde se mueve, tiene la obligación de alzar la voz para tratar de evitar que este tipo de ataques se siga cometiendo, cambiar la cultura, porque como se ha mencionado aquí, pues es también en el ámbito doméstico, muchas veces por las personas que más cercanas están de las mujeres atacadas son las que atacan, ¿no? Las que deberíamos confiar en ellos y son los que atacan a las mujeres. Y bueno, no nada más a las mujeres, ¿no? También a algunas de las autoridades en quien deberíamos confiar han atacado a la gente, a los periodistas en particular, que es lo que yo investigo. Pero, digamos, yo desde lo que yo puedo hacer, desde mi papel de historiadora, de investigadora, yo siento que puedo tratar de cambiar esa cultura, tratar de investigar qué es lo que hay detrás de todos esos ataques, ver las causas, comprenderlos mejor y pues no sé, desde ese conocimiento, porque yo sé que mi papel es más bien investigar, ¿no? Y muchas veces protestar y muchas veces alzar la voz en contra de lo que está pasando, me parece que es injusto y que ahora pues tenemos mucho más espacio para hacerlo desde redes sociales y desde otros lugares, ¿no? Vencer el miedo, porque muchas veces es el miedo lo que nos tiene totalmente atenazados, ¿no? Y muchas veces con razón, puesto que muchos periodistas han tenido que autocensurarse, dado las amenazas que han sufrido, ¿no? Sin embargo, pues si nos callamos, no vamos para ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, cada quien desde su ámbito de competencia puede hacer, yo creo que mucho, para cambiar la cultura y para cambiar la historia, como se ha dicho en esta mesa, ¿no? Podemos cambiar la historia, a lo mejor desde estas pequeñas acciones que parece que no son importantes, pero que ahí están y que picar piedra, esa gota de agua que logra traspasar las piedras, ¿no? Así puede ser la acción de cada uno de nosotros. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su exposición. Si no hay más preguntas, entonces cedo el micrófono al auditorio. Muchísimas gracias. Previo a dar por concluido este evento, queremos agradecer de manera particular la presencia de los alumnos de la Universidad Tres Culturas. Agradecemos mucho y apreciamos mucho su visita esta tarde. Agradecemos a la maestra Leticia Victoria Tavida su excelente moderación de este evento, así como a nuestros brillantes presentadores del libro, la maestra Ana Karen González Pimentel, el magistrado Rafael Gerardo García y la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. Y de manera muy particular agradecemos desde luego que haya aceptado esta invitación para presentar su libro a la doctora Celia del Palacio Montiel,
por haber asistido con nosotros. A todas y todos ustedes tengan muy buena tarde.